Hola, saludo a los estudiantes del taller 2 antes de hacerle visita al sitio próximamente. Como ya sabemos, estamos trabajando en la localidad de San Antonio, departamento Fray Martesquieu, en el gran aglomerado urbano de Catamarca. Y antes de proyectar, antes de hacer la propuesta urbana, arquitectónica, necesitamos entender cuál es el proceso de diseño que vamos a llevar a cabo. Antes de proyectar vamos a necesitar hacer una lista de cuáles son las pautas de diseño que vamos a tener en cuenta como el sostén metodológico a lo largo de todo el proceso de diseño. Pero antes de formular esas pautas necesitamos hacer un análisis crítico de la realidad. Ustedes saben que es fundamental el reconocimiento de la realidad donde vamos a afrontar el problema de diseño, precisamente para poder formular buenas pautas de diseño que nos van a permitir llegar a la síntesis al proyecto. Es importante el reconocimiento de la realidad donde actuamos para afrontar el problema de diseño. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en el primer trabajo práctico es el análisis, como bien lo explica el trabajo práctico, el análisis, interpretación y formulación de una propuesta de intervención para reconvertir o suturar la imagen vecinal en relación a una imagen global del territorio entendido como una unidad ambiental. Y esto es muy importante a tener en cuenta, esto último que acabo de decir, ser entendido como una unidad ambiental. Yo voy a ir de lo particular a lo general pasando por lo intermedio, o de lo general a lo particular pasando por lo intermedio, entendidos como escalas macro, micro y meso respectivamente. Consideramos, de acuerdo al consenso que hemos establecido entre estudiantes y docentes, que si nosotros tenemos a San Antonio en ese espíritu de vecindad, a pesar de ser una localidad, pero que está entendido en esta interfase urbana-rural, San Antonio entendido en lo particular como una escala micro, vamos a considerar lo general, la escala macro, al gran aglomerado urbano de Catamarca. Y como escala intermedia o meso, a un gran sector del departamento Fray Mamerto-Esquiú, dentro de todo este gran Catamarca. Bueno, vamos a necesitar construir un marco teórico para poder formular esas pautas que serán el sostén metodológico. También vamos a explorar los principios de sustentabilidad urbana con el método holístico de percepción, interfaces y patrones. Y como ya hemos visto, en función de la bibliografía que tenemos y el debate que hemos armado en el taller, lo productivo va a ser el tema generador que nos va a acompañar a lo largo de todo el proceso, como pretexto para aprender arquitectura, para poder afrontar el problema de diseño. Bien, ¿cómo se hace este análisis ese análisis e interpretación ambiental, entendido como una unidad ambiental? Bueno, abajo les dejo el video de Potencia de 10, que me parece que es un video muy interesante de donde uno puede ver cómo desde la mirada de esos chicos que están tomando el té en el pasto, en un parque en la ciudad de Chicago, la cámara se aleja y se ubica en los confines del universo, entendiéndolo a eso como lo general, o lo que nosotros llamamos la escala macro, vuelve a estos chicos que están en el parque, que sería lo intermedio o meso, y luego la cámara entra al interior y llega a la última célula, ¿no es cierto?, del organismo de uno de estos chicos, entendiendo esto como lo particular o la escala micro. Siempre vamos de lo general a lo particular, pasando por lo intermedio y viceversa, en este análisis que se entiende, en este análisis de la complejidad que se entiende como un sistema. Nosotros hacemos un recorte en esa realidad para analizar algo específicamente,
pero siempre entendiendo que todo conforma un sistema. Lo mismo pasa acá, cuando hacemos el análisis, este análisis ambiental. Nosotros tomamos una parte, tomamos San Antonio, pero entendemos que hay una realidad, ¿no es cierto?, que tenemos que comprender, una realidad, contexto, ambiente, que tenemos que entender como una totalidad. Bien, hay tres escalas de análisis que tenemos que hacer. La escala macro, o la macroescala, donde habrá una serie de variables que tendremos que analizar para entender cómo es ese sistema. Posteriormente iremos a la mesoescala, a lo intermedio, que en este caso es Frey-Mamerto-Squieu, con el sector de Frey-Mamerto-Squieu que tomamos, donde haremos un análisis tomando la bibliografía de la FLACAM, ¿no es cierto?, que es a la que adhiere la carrera de arquitectura, en este caso en Catamarca. Analizaremos la ecoforma y las interfaces, la percepción y los patrones. También haremos un análisis de la socioforma. Estas son dos variables muy importantes que tendremos que tener en cuenta en función del listado que está en el desarrollo del trabajo práctico y nuestro marco teórico de la cátedra y el programa, etcétera, que pueden ver, y claramente ahí aparece el listado, ¿no es cierto?, de puntos a tener en cuenta, que por supuesto puede ser mucho más amplio en función de las inquietudes que tenga cada estudiante o comisión. Una vez que tenemos esto, simultáneamente vamos haciendo el análisis de la escala micro, de la microescala, ¿no? También la ecoforma y la socioforma, el análisis del sitio. En esta escala, cada grupo, cada estudiante tiene en cuenta las variables que considera oportunas para su análisis. Esto es un poco más libre en este sentido. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, una vez que vamos realizando este análisis macro, meso, micro, surge, ¿no es cierto?, el diagnóstico. Haremos un resumen de la imagen actual, qué es lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en función de ese análisis ambiental, de esa realidad, cuáles son los conflictos y potencialidades en lo macro, meso y micro. Ahí veremos cuáles son los temas generadores, que en función del debate nosotros hemos visto a priori que es lo productivo, pueden ser otros, pero seguramente en función del debate tomaremos partido por este, ¿no es cierto?, que ya la intuición nos llevó a formular. Pero podremos, ¿no es cierto?, evaluar si realmente este tema generador de lo productivo es pertinente o no. Bueno, y de ahí vendrán las propuestas de la imagen posible, identificar cuáles son los sitios que necesitan ser intervenidos en este lugar, ¿no es cierto?, de San Antonio, y las estrategias, o sea, cuáles son los abordajes estratégicos para San Antonio con los típicos interrogantes: ¿qué, para qué, cómo? Este es una síntesis muy rápida de cómo nosotros tenemos que proceder en esta cuestión, ¿no es cierto?, del análisis y de la interpretación ambiental de San Antonio para poder trabajar en la escala vecinal, que es la que nos compete, ¿no es cierto?, para el nivel 2 de la carrera, donde se encuentra el taller 2 precisamente. Acá es muy importante tener en cuenta que nosotros necesitamos hacer este análisis para entender que el lugar forma parte de una mirada sistémica. Yo debo entenderlo así, y esto lo vamos a ver y lo vamos a comprender perfectamente cuando vayamos al sitio, luego de leer, ¿no es cierto?, que nos pide el trabajo práctico, de ver y leer la bibliografía que hemos colgado también, ¿no es cierto?, en nuestros entornos virtuales, la bibliografía obligatoria que necesitamos leer, comprender, aprender, para cuando vayamos al sitio y nos ubiquemos, ¿no es cierto?, en un lugar un poco más alto del valle, poder claramente entender cuáles son los límites, ¿no es cierto?, de esa macroescala, cuáles son los límites de esa mesoescala,
y cuáles son los límites también que nosotros vamos a considerar en esa microescala. Y ahí vamos a entender, luego de haber leído todo lo que corresponde, de haber analizado, ¿no es cierto?, lo que nos pide el trabajo práctico, y estando en el lugar, vamos a entender perfectamente cómo vamos a abordar este análisis para poder transformar esa realidad. Recuerden, lo que hacemos es, a lo largo del proceso de diseño del taller, es el reconocimiento de la realidad donde actuamos para afrontar integralmente el problema de diseño arquitectónico. Esto es vital, es fundamental, así que bueno, esperamos que esto les sirva para poder comenzar la tarea que corresponde a esta etapa del análisis en este proceso. Gracias.